Estamos considerando, hermanos, el libro escrito a la iglesia en Roma. Decíamos, cuando iniciamos este libro, que el apóstol Pablo les informa a los hermanos que él ha tenido el deseo de haber estado con ellos, pero las persecuciones y los problemas que el mismo diablo ponía en el camino impedía. Pero esta vez tuvo que llegar a Roma por ser un prisionero de los judíos entregado a los romanos. Hablamos de que él, cuando se identifica en cada carta que escribe, se identifica como apóstol de Jesucristo. A los hermanos de Galacia les dice: yo no fui puesto como apóstol por ningún hombre, sino por nuestro Señor Jesucristo y el Padre Dios. Y en uno de los textos consideramos, él dice que fue escogido desde el vientre de su madre, y así es. Dios sabe todas las cosas. Vieron hombres, personas en el Antiguo Testamento que también fueron escogidas desde el vientre de la madre para un trabajo. Y en el versículo 4 dice Pablo, presentando ya a Cristo, dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Cuando habla declarado con poder, pues era Dios. No está hablando Pablo de que Jesucristo tuvo que ser investido o bautizado con el Espíritu Santo, sino que aquí el poder es en la resurrección de los muertos. Aquí se demostró el poder de Dios obrando en su Hijo Jesucristo, levantándolo de entre los muertos. Esto, hermanos, para los apóstoles y para los cristianos del primer siglo era muy importante, enfatizar la resurrección. Era importantísimo para fortalecer la fe de los santos. En todo momento, en toda ocasión que los apóstoles se presentaban delante de alguien, este era el tema principal de ellos, la resurrección de los muertos. Si alguien tiene, por favor, Hechos 2:32. Aquí encontramos a Pedro en la fiesta del Pentecostés, que se dice que fue el primer sermón de Pedro ante la multitud de judíos. ¿Qué dice el texto? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y esto se lo está diciendo, hermanos, a aquella multitud de judíos que no creían en Cristo. Recordemos que en esta ocasión fue el último día de la fiesta de la Pascua de los judíos, o sea, fueron los 50 días de festividades, el último día de la festividad, que era el sábado. Bueno, el siguiente día del sábado era el domingo. Por eso decimos que el Espíritu Santo descendió del cielo el primer día de la semana. La iglesia se estableció el primer día de la semana. Cristo resucitó el primer día de la semana. Y aquí lo que Pedro está enfatizando: lo que ustedes despreciaron, Dios lo levantó entre los muertos. Lo que ustedes mataron, Dios lo resucitó entre los muertos. El capítulo 3, verso 15 de Hechos. Y esto, hermanos, lo enfatizaban los hombres de Dios: somos testigos. Nosotros lo vimos. Después de muerto, anduvimos con él. ¿Cuántos días, hermanos, se presentó Jesús después de que resucitó entre los muertos? ¿Cuántos días estuvo con los apóstoles confirmándole la fe?
40 días. Y en esos 40 días, hermanos, Jesús anduvo con sus apóstoles para que ellos estuvieran convencidos. Recuerdan que en el libro de Lucas, de aquellos dos discípulos que iban por el camino, iban platicando de que, hey, hoy es el último día que pasó esto, que él dijo que al tercer día se levantaba y no se levantó. Le están diciendo a Jesús. Cuando Jesús le dice, duros de corazón para entender las Escrituras. Y comenzando desde Moisés y los profetas les declaró las Escrituras. Sí, ese era el corazón, hermanos, de la predicación de los apóstoles. La resurrección de Jesús. Capítulo 4, verso 10 de Hechos. Y hasta el verso 12. Y esto, hermanos, lo está diciendo el apóstol Pedro al concilio. Ya el capítulo 2 lo dejamos atrás. Pedro habla a la multitud. Recuerdan que de esa multitud, después de que predica Pedro, se bautizaron 5 personas. 3,000 personas. Era tanta la gente, hermanos, recordemos que esa gente estaba ahí de todas las naciones de aquel entonces que venían a festejar la Pascua y que esa fiesta se duraba 50 días porque festejaban un sinnúmero de festividades, la fiesta de las cosechas, la fiesta de la vendimia, la fiesta de esto, hasta que llegaba la Pascua que iban a matar el cordero. Entonces ahí venían miles de judíos, no miles de judíos. Y de esa multitud solamente 3,000 obedecieron el Evangelio, creyeron. Y Pedro fue claro en el concilio, hermanos, dijo, no hay otro nombre. Ustedes tienen a Moisés como algo especial, seguro. Moisés tuvo su lugar, tuvo su tiempo, Dios lo escogió, fue un hombre de Dios, mensajero de Dios, salvador de Israel de la esclavitud de Egipto, pero su tiempo terminó. Ahora no hay otro nombre. Ya no hay otro nombre, no importa qué diga el hombre, no existe debajo del cielo ningún otro nombre que el hombre se pueda salvar. ¿Hermano? En la Biblia dice que se bautizaron 3,000 personas. En la Biblia se menciona, o dice en la Biblia, cómo lo hicieron, o una persona nomás que bautizó 3,000 personas, o fueron varias personas bautizando a muchas personas. Bueno, me imagino, hermano, que fueron varias personas, aparte de los apóstoles, conforme se bautizaba la gente, los mismos bautizados bautizaban a otra persona, porque el que bautiza no tiene tanta importancia como la acción del bautismo. Cualquiera puede bautizar, ¿verdad? Porque no podían ser 12 apóstoles bautizar 3,000 personas. Es como cuando hermanos quieren argumentar de que cuando Cristo dijo, esta copa es mi sangre, bebed de ella todos, y dicen algunos hermanos, tenemos que beber de una sola copa todos. Imagínense la iglesia del primer siglo, 3,000 almas bebiendo de una copa, ¿qué tamaño sería la copa? ¿Verdad? Eso a veces exagera la gente. Pedro, hermanos, Juan, todos, el énfasis de ellos era la resurrección de Jesucristo. Capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 30 y 32. Estoy tratando de poner, hermanos, aquí algo que dice Pablo, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Ahí es donde se declara ese poder que tiene el Hijo de Dios. ¿Qué dice el capítulo 5? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mandaste colgándole en un madero. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios los que le obedecen.
al cual ustedes mataron. Los apóstoles ahí, hermanos, no fueron nada cobardes, fueron directos. Y para Pedro decirle, digamos al concilio, ustedes son unos asesinos, pues se tomaba valor. Pero el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y se lo dijeron, ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó entre los muertos. Capítulo 13, verso 33 de Hechos. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí. Citaban aún los textos, los apóstoles, para probarle a los oyentes que ese hombre que miraban con desprecio como el hijo del carpintero, era Dios. Como el hijo de José, era Dios. Como el hombre que venía de Nazaret, era divino, era eterno. Lo que ustedes mataron, Dios lo levantó entre los muertos. Y nosotros somos testigos. Hermano. No, pero ahí sin duda estaba Dios, porque viendo esa efervescencia espiritual que había, fuerte, arraigada, judíos, hablando un hombre que ya sabían quién era, y teniendo ese poder y esa manera de hablar, y 3,000 personas de miles eran demasiados. Sí, era bastante. ¿Por qué? Porque ahorita hable con la autoridad, con Biblia en la mano, en las festividades que hay en México, ya sabe quién. Lo entierran. Sí, el 12 de diciembre. Sí, Lupita. Hable con autoridad y con fuerza, con Biblia en la mano, con el corazón, Lo- lo agarran. Lo matan, lo matan. Entonces, venga la diferencia cuando hay un corazón dispuesto. Pero la diferencia también, hermano, es que estos eran judíos y entendían las profecías, ¿verdad? Entonces cuando Pedro o Juan habla, ellos escuchan, dicen, este hombre tiene razón, pero no lo vamos a aceptar. Ese era el asunto. Ellos entendían que tenían la razón, pero no lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano. Porque no entendemos que Dios tan grande y poderoso que es, todo el tiempo pedía enseñar, todo el tiempo pedía algo que ver para poder creer, y les mandó a Dios en carne y hueso. ¿Por qué? Porque era la promesa que les dio Dios entre nosotros, y todavía sí no lo creen. No lo y creen. hoy en día todavía piden eso. Lo piden y no lo van a, y no se les va a dar. Pero otra cosa, hermanos, después de los 3,000, dice el texto más abajo, que 5,000 más. Ya estamos hablando de 8,000 cristianos. Ahí es donde nace, hermanos, la iglesia del Señor. Y de esos 8,000 viene la persecución, pero tremenda, de parte de Saulo de Tarso, y la iglesia es regada. ¿Y qué van haciendo? Predicando el evangelio, convirtiendo y convenciendo a la gente. Felipe llegó ¿a dónde? A Samaria. ¿Qué hizo? Les predicaba al Cristo crucificado y resucitado, haciendo señales, y la gente se bautizaba, hombres y mujeres. ¿Vale? Pero por otra parte había otra corriente muy fuerte que estaba creciendo, de aquellos que decían no hay resurrección. No hay. Por eso Pablo estaba hablando muy fuertemente en 1 Corintios capítulo 15, texto que conocemos. Ahí. Dice el 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. ¿Qué caso tiene? Si no resucitó. Pero ellos dicen, pero sí resucitó, porque nosotros lo vimos. Hermanos, la ley de Moisés decía que por boca de 2 o 3 testigos conste toda cosa. Aquí no eran 2 o 3, eran 12. 12 hombres que vieron a Cristo, salieron del sepulcro y anduvo caminando con ellos. Recuerdan que los apóstoles se asustaron,
una de las ocasiones que se presentó Cristo a ellos y estaban en un cuarto y las puertas cerradas porque por temor a los judíos, dice que Cristo se presentó enfrente de ellos. Puertas cerradas, ventanas cerradas, techo doble. Y dice, pasa a vosotros, y se quedan sorprendidos. Pues era Dios. Y Tomasito, ¿qué dijo? Si no lo veo, no lo creo. Y le dijo el Señor, tócame. Tócame, el Espíritu no tiene carne. Tócame. Yo soy el que con el que anduviste en un tiempo, yo soy. Y así, hermanos, por 40 días tuvo que Jesús meter en la conciencia de sus discípulos que Él en realidad era lo que Él reclamaba en vida. Le dijo a los judíos en Juan 2:19, destruyan este templo y yo lo levanto en 3 días. ¿Y qué dijeron los judíos? Tomaron las palabras literales. Dijeron, Herodes le tomó 40 años para reedificar el templo. Herodes, hermanos, reedificó lo destruido. 40 años. Y tú en 3 días lo levantas, dice el texto, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Se levantó, hermanos. Jesús se levantó. Por eso enseñamos que va a haber resurrección. Mucha gente no cree que va a haber resurrección. Y va a haber. El texto que leía el hermano, 1 Corintios 5, 15:4. Si alguien lo lee, por favor. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Esa era la enseñanza de ellos, hermanos, donde quiera que llegaban. Y por eso venían los judaizantes detrás de ellos, incitados por el sumo sacerdote. Recordemos que los sacerdotes no creían en la resurrección. ¿Recuerdan ese texto que leemos en el libro de los Hechos? Capítulo 21-22, cuando Pablo dice, yo soy fariseo de fariseos con la esperanza de la resurrección. Y hubo conflicto entre los fariseos y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no creían y hasta la fecha no creen en qué? 3 cosas. Los ángeles En la resurrección. Imagínense, hermanos, esto me pone a mí a pensar, los maestros de Israel, los hombres que tenían la Torá, las escrituras, que las desenvolvían y las cerraban, donde decía que había resurrección. Ellos decían, no es cierto, oponiéndose a Dios. Esa era la gente con la cual Jesús tuvo que pelear 3 años, y los apóstoles toda la vida hasta que se murieron. ¿Hermano? Hablando del incrédulo Tomás, hermano Domingo, el Señor cómo tiene misericordia de aquellos incrédulos también, de los que quería instruir, porque una ocasión, cuando resucitó, digo, no me toques todavía, no he ido al Padre, pero a él le permitió, porque vio su incredulidad, y dice, mira, Pero no lo tocó. Sí. o sea, dijo eso, Tócame. créelo. Yeah. Tú me has visto, más bienaventurado va a ser aquel que no me vio. Que no vio. Va a escuchar nada más, pero va a creer. Y creer. Exactamente, hermanos. Ese es el problema de los hombres hoy día. Quieren ver milagros para creer en la Biblia. Todos los sectarios reclaman hacer milagros, dar señales, hacer esto, hacer el otro, y la gente, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que han visto? ¿Cuál milagro han hecho los sectarios? Yo no he visto nunca uno, hermano. Sí, puedo decir algo. Sí, hermano, diga. Que todos los hermanos y hermanas saben esto, pero para decirlo para mi sobrino, es lo que le da placer a Dios, que nosotros no necesitamos a ver que está ahí, creemos en Él, y es lo que le da placer, es la fe de nosotros, ni necesitar a verlo, es por eso que Él lo ama a nosotros más de los ángeles. Los ángeles lo pueden ver. Toda la vida.
Sí, hermano. Eso si quiere explicárselo a los sobrinos en inglés, hermano, acabo que entendemos chino también. Sí, lo explico. Mire, primera de Pedro, hermanos, hablando sobre esto de que diga, hermano, dispense. Dispense, hermano, no lo olvide. Nada, hermano, es que varias veces también he leído esta lectura, ya la conocemos cuando la visita de los magos, que oyendo esto el rey Herodes se turbó y todo regresaron con él. Dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos sabían todas las profecías que se leían cada sábado, sabían que era él el que iba a nacer, y por eso ellos dijeron, ellos saben. Todos sabían, hermano, esta Sabían, y gente la sabía. lectura, si me permite, hermano, Sí, hermano, sí, sí, sí. dice en el 1 de Pedro, capítulo 2, del 4 al 10, habla de Jesús. Ajá. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, ser edificados como casa espiritual y sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ujú. Sí, Estábamos hablando ahorita de que sí. piedras desechadas, porque el judío lo rechazó todo el tiempo, no quería creer. Y se acuerdan, hermanos, que esas palabras las pronunció Simeón. Simeón, cuando fue presentado a Jesús, dijo, este niño es salvación para los gentiles, pero piedra de tropiezo para los judíos. ¿Por qué? Porque lo iban a rechazar. Todo estaba escrito, Dios sabía lo que iba a pasar, pero le da a la persona la oportunidad. Le da la oportunidad que el hombre reflexione. Hermano Ortiz. Y hasta la fecha sigue lo mismo, hermano, porque yo recuerdo un ejemplo que usted dio de Harlingen, donde usted le mostraba a una hermana o a un visitante, decía, ¿dónde dice esto? Aquí lo dice. No le gustaba lo que decía, arrancaba la página. Sí. Entonces, después de mostrar que ustedes no pueden cambiar, no van a cambiar. No van a cambiar, no le hace que lo miren y lo toquen. Simplemente son de corazón duro. El verso 6, hermanos, versos 5 y 6, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, el evangelio, hermanos, la salvación es para todas las naciones. Recordamos que Cristo, que el Padre o Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Abraham, por tu descendencia serán benditas todas las naciones. Dios tenía, hermanos, en su plan a nosotros los gentiles. Abraham dio a luz, bueno, fue padre, no dio a luz, fue padre de Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró 12 tribus. Y de esas tribus vino la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá viene el Mesías. Entonces sí, de Abraham, por Abraham, viene la descendencia para salvar a toda la humanidad. El Evangelio, hermanos, no es exclusivamente para una raza. Cristo no vino a salvar a los judíos, vino a salvar a todo mundo. ¿Recuerdan que una ocasión dijo Jesús a sus discípulos, tengo otras ovejas que no son de este redil? ¿De qué redil? De los judíos, refiriéndose a los gentiles.
Por eso, hermanos, Cristo predicó a todo mundo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, comía con pecadores, de todo. Platicaba, se rozaba con gente gentil, la mujer samaritana y muchos otros, porque tenía en su mirada a esa gente también. Cristo no vino a morir nada más por los judíos. Ellos se tomaron ese derecho el cual no tienen. Dice el verso 6, entre los cuales también vosotros, dirigiéndose a los hermanos de Roma, también vosotros fuisteis llamados a ser de Jesucristo. Y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fuisteis llamados, todos los que están en Roma, fuisteis llamados. Y los que estaban en Roma, hermanos, eran judíos, pero también eran gentiles. La iglesia era una mixtura. Recuerden, hermanos, que en la iglesia del primer siglo se mezclaron judíos y gentiles. El judío miraba con una poca de repugnia al gentil, pero ahí estaba el gentil dentro con ellos, porque para ellos era la salvación también. Hermano. En el libro de Juan, capítulo 12, dice 12:46, dice: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Vino a salvar al mundo. El mundo incluye toda gente. Fuisteis llamados, hermano. Sí, el problema de los judíos, hermano, a través de los siglos y siglos, que se envaneció tanto y sigue envanecido, aunque ya es un estado sionista, ya no es espiritual, grupos nada más ortodoxos ahí, pero ellos, y el mundo peor tantito, que cree que ellos todavía están aquí porque fueron. Y sí, imagínense ser hermanos en la carne, en Cristo, imagínense. Sí. Ahora, pero son peores porque mataron al Hijo de Dios, pero ellos no están en la conciencia de Cristo. No está en la conciencia de ellos. Entonces ellos piensan eso, por eso, como la salvación que le dijo a la mujer en Juan 4, viene de, ustedes dicen que nuestro padre Jacob iban a adorar aquí, los judíos dicen que adoran allá, pero viene la hora, cuando verdaderos adoradores En espíritu y en verdad. y ese es Y crucificaron a Jesús, hermanos, porque no lo reconocieron. Entonces, como no lo reconocieron, ellos están esperando al Mesías. Todavía están esperando al Mesías. Porque el que mataron no era el Mesías. No era el Mesías porque no se identificó como tal. Pues, ¿qué esperaban? ¿Saben cuál era la identificación del Mesías para ellos? Liberarlos de Roma, que el Mesías iba a organizar un ejército grandísimo y destruir todas las naciones y no más ellos iban a hacer. Jesús no vino a eso, Jesús vino a salvar el alma. El alma es lo que no entendieron ellos. Bueno. No, pero me pongo a pensar, ¿por qué ellos piensan y estaban metidos en que eran esclavos de Roma? Si no eran nada más en ese tiempo, ya tenían... Toda su vida fueron esclavos, toda su vida. Nosotros no hemos sido súbditos, siempre fueron súbditos, muy poquito duró el reinado, 40 años de Saúl y 40 años de David. Y en el de David fueron cuando fueron más libres. Exactamente. Todo el libro de Jueces, hermanos, todo el libro de Jueces cubre un tiempo de 400 años. Fíjese hermano, 400 años, todo el libro de Jueces. Y en cada capítulo vemos que están bajo la opresión de los filisteos. Nunca fueron libres. Y ellos soñaban con eso. Hermano. Como dicen en inglés, tenemos que tener cuidado con el fine print, o sea, las letras pequeñitas. Vino a salvar el mundo, pero si vamos a Juan 3:16, en la parte final nos dice a quién va a salvar, a todo aquel que cree en él. Que creyera en él. Ahí está el pero. Uh-huh. Pero vino a salvar el mundo, pero se tiene que creer en el Hijo. ¿Sí? Así es. Se tiene que creer en el
Hijo. Hermanos, dice el verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Siempre Jesucristo está por medio, hermanos, con respecto a todos vosotros. Yo le doy gracias a mi Dios de saber que ustedes fueron llamados por el Evangelio y creyeron en el Mesías. De que vuestra fe, Pablo da gracias a Dios por la fe de los hermanos de Roma, dice, se divulga por todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que donde quiera corría la noticia de que, hey, en Roma aceptaron a ese hombre que mataron en Jerusalén. Se divulga. O sea, daban muestra de que en verdad estaban sirviendo a Dios. Es lo que dice Pablo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre, siempre a Dios en mis oraciones. Esto, hermanos, es para dar más ánimo a los hermanos de Roma. Pablo siempre quiso estar en Roma, tener algo, una comunión con ellos, pero X causa se atravesaba y no podía. Dice, pero siempre hago oración por ustedes. Y eso pues levantaba el ánimo, porque decían los hermanos de Roma, hombre, siquiera hay alguien que nos quiere, porque mucha gente no los aceptaban, más por la fama que tenía Roma de ser cruel con los cristianos. Pero estos ya no participaban en las actividades malas, perversas de Roma, eran cristianos. Y Pablo los alaba por la obediencia. Fuisteis llamados. Quiero hacer una aclaración de esto, hermanos. Los religiosos hoy día usan esta palabra de llamados como un acto milagroso. Ellos dicen, yo fui llamado al ministerio, hermanos, porque tuve un sueño. El Señor me reveló que yo debía hacer esto y esto. No sé, no. Una persona que Dios la llama por el Evangelio. Cuando una persona escucha el Evangelio o lee, Dios lo está llamando. Y cuando la persona entiende lo que lee y lo obedece, pues fue porque Dios lo llamó. Pero los hombres hoy día reclaman que Dios los llama a obedecer por un sueño o porque oyó alguna voz por ahí. Hace un día o dos leí un artículo que salió en un periódico sobre una iglesia muy grande en Fort Worth, que tiene una relación con un grupo grandísimo en Washington. Y el pastor, que así se dice, el amigo una eminencia, el individuo una eminencia, pero es una eminencia de torpezas, porque dice en su escrito que Dios le reveló que Hillary Clinton y Kamala Harris eran las Jezebels, y por eso los echó fuera de la Casa Blanca, y que al que tenemos ahorita presidente, Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. ¿Se imaginan las torpezas que dice el hombre? Hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo nada más 12 hombres lo recibieron, aparte de Cornelio. ¿Hermano? Sí, hermano, si el que entiende la Biblia y ve eso, ya es una burla, hermano Gonzalo. Lo Ya es. es una burla, ya sí, ahora sí que... Lo es. Porque estaba saliendo 2 días también de un pastor que Dios le habló y le dijo que pues, estaba trabajando mucho, que necesitaba unas vacaciones, y dijo que no tenía dinero, y se dijo, ¿para qué son los diezmos y las ofrendas? Vete a Miami y descansa. Que eso le dijo Dios. O sea, parece juego, pero eso es lo que dicen en un púlpito de televisión abierta. Sí. Sí. Y la gente que... Qué buena revelación sería esa, ¿verdad? Así que... No se acomode, no se acomode. Así es, mis hermanos, así es.